Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Estamos en vivo, hoy martes 7 de octubre. Y estoy aquí acompañado con mis colegas, como siempre en la mesa. Y en unos momentos más nos va a acompañar la doctora Silvia. Nuestro tema, la sexualidad en el aquí y en el ahora. Un tema muy importante que hemos estado desarrollando desde hace ya casi un mes, más o menos, un poco más de un mes, ¿no? Y pues, ¿quién quiere comentar algo para iniciar? Silencio. Yo puedo empezar con una noticia representante de toda la iglesia anglicana, y es una mujer, lo cual ha estado generando tanto mucha controversia porque en Inglaterra esta figura tanto participa como representante religioso como también político, porque tiene un escaño en la Cámara de Comunes. Y esta persona, esta mujer precisamente, ahora es polémica en función de que es una representante de la religión que es feminista y que también está, ¿cómo se llama?, en función de que la iglesia reconozca la unión entre personas del mismo sexo, e incluso ahorita o en pocos días le va a tocar la votación en la Cámara de los Comunes para pasar la propuesta sobre el no es suicidio asistido, sino la muerte asistida. Ok, pero es, digamos, ¿cuál es esa trascendencia para nuestro tema? La trascendencia para nuestro tema es que siempre la sexualidad, y ahora más que antes, bueno, no más que antes, sino hoy en día, siempre genera ese revuelo, o más bien ese impacto, y más si está dentro de el cotidiano o dentro de una figura que tendría que representar algo que no es, o algo que ahora o que está desordenado en... Voy a apoyarme en el texto, en el título de la Freudiana, en un real... si alguien me puede apoyar con el título de la Freudiana, es que un real... El desorden de lo real, o en lo real, de lo real, ¿no? Y Oscar nos está apoyando ahí, nada más que escuché muy bajita su voz. Espérenme un momento, Oscar, espérenos un momento. Un desorden en lo real. Un desorden en lo real. Ok. Y eso en función el desorden de lo real. Ajá. El desorden de lo real. Y justo es presentar un desorden ahora dentro de esa concepción religiosa pueda tener un impacto que descomponga para ellos su percepción o su cotidiano realmente. Pero ¿qué es lo que han estado diciendo? Porque eso también es lo interesante, ¿no? ¿Qué es lo que están diciendo en relación a que ahora sea una mujer? Que principalmente la figura que representa esta mujer no tendría que ser canónicamente ocupado por una mujer. Es decir, un obispo tendría que ocupar, un varón, el lugar de esta mujer, y no una obispa, ni tampoco están tan a favor de que exista la figura de una sacerdotisa. Sí, no es cualquier cosa, digamos, esta elección, y que ahora que usted lo menciona, digamos, apoyándose en el título de la Freudiana, que ya no es, lo voy a modificar un poco, ya no es lo esperado, ¿no? Ya no es un arzobispo, ya no es un hombre, sino ahora será una mujer. ¿Alguien más quiere comentar esta noticia? Sí, pues también los intereses políticos jugados, es decir, no es solamente una cuestión en relación a la relevancia que pudiera tener el que una mujer tome un puesto de ese tipo, sino que creo que eso también tiene que ver con las políticas de género que se mueven, y que hay también intereses jugados de esa manera. Lo que yo me cuestiono, por ejemplo, es si realmente esta mujer tendrá el poder que los obispos tienen en la iglesia, ¿sí? Y si no es solamente un requisito en relación a una cuestión política. Aún así tiene, digamos,
su toque de, es que no lo quiero llamar descontrol, de desorden, ¿no? El que sea ahora una mujer ocupando un lugar que anteriormente era designado y es para los hombres y por los hombres, ¿no? Evidentemente puede tener sus toques políticos, pero pensemos qué consecuencias trae, sobre todo porque es una persona que representa el discurso feminista, ¿no? Ujú. ¿Qué consecuencias puede tener, digamos, en el tema que estamos nosotros trabajando todo este mes, más de un mes? Pues es que, o sea, lo primero que yo me planteo es cómo ya necesitamos empezar a considerar los efectos de este recorrido y de este empuje feminista, más allá de una situación política, más allá de una estrategia inclusive en apaciguar ciertas manifestaciones violentas que se están dando en un poder femenino, que bueno, eso es cuestionable, pero bueno, así se está manejando. Ya también tenemos que incluir que esas nuevas manifestaciones en el ordenamiento social se están apareciendo en cuanto a otorgar o a brindar o aperturar ya el poder y la jerarquía que puede colocar una mujer que como representante, como autoridad, como, pues sí, en lugares que antes solamente eran ocupados por los hombres. O sea, pienso lo que usted dice es en la línea de cómo ya se está planteando un nuevo ordenamiento o un no ordenamiento anterior. No lo quiero nombrar desorden porque me parece que yo caería en un discurso moral, pero en una nueva fórmula de organización social en donde la mujer empieza a ocupar lugares, aunque sea por estrategia política, pero que ya empieza a ocupar lugares de una representación de poder que antes no ocupaba. O sea, ¿cuál va a ser el efecto de eso? ¿Cómo se está moviendo? ¿Qué está produciéndose a nivel psíquico el que esto ya sea una nueva organización? O sea, lo veníamos trabajando desde el, ¿qué fue? 2012, en donde se hablaba de la caída del nombre del padre, del ordenamiento. Pues no puedo dejar esto a un lado, no puedo dejar de pensar que esto sea una consecuencia de esa caída. Les digo, en esa nueva reestructuración social. Lo estoy pensando psíquico, dejen pienso más allá. Nos vamos a esperar a que piense nuestra colega Gabriela. El tiempo de ordenamiento. Sobre todo a mí me hace pensar, Gaby, ¿qué con los hombres? ¿No? Ajá. Es decir, ¿qué ha pasado con los hombres? Sobre todo que hemos hablado en algunos momentos sobre este tema, la sexualidad en el aquí y en el ahora. Si no mal recuerdo, si no ayúdenme a recordar, en relación a los hombres sí hemos hablado algo. Es que yo en algunos programas no he estado presente. Pero ¿En algo de relación a qué? sí, ajá. ¿Qué ha pasado con los hombres ahora, en esta época? Bueno, de entrada hemos hablado de una feminización. Hablado de de cómo ir colocando esta respuesta en la violencia del hombre frente a ese empuje empoderado de la mujer, ¿no? En donde no se trata del patriarcado que está gobernando vía la violencia al otro, sino en cómo la mujer participa y en cómo el hombre se ha llevado a ese punto de acción en la violencia, que no tiene nada que ver con un patriarcado ni con épocas anteriores, sino en cómo esa intensidad erótica, sin ley, sin el ordenamiento que el hombre antes sostenía, pues también ha tenido como manifestación una exacerbación de la expresión de la violencia. Sí hemos hablado. Sí, por eso quería Ajá. que alguien me apoyara en cuanto sí. a retomar esos puntos. Sí. Por la noticia que nos trae Alan.
Pero bueno, en un momento podemos retomar este punto. Pero ¿quién más? Bueno, yo les quiero comentar algo de la revista Ana, que se llama ¿cómo? El desorden en lo real. El artículo que escribe Eric Laurent, a mí me llama la atención algo muy importante en esto que usted decía, Misael, ¿y los hombres qué? Entonces, ¿Qué onda? onda ¿Qué con les los pasa? hombres? ¿Dónde ¿Qué les están? pasa a los hombres? En su artículo que él escribe es la sexualidad infantil. La sexualidad infantil, la sexualidad infantil por Eric Laurent. Entonces, basada en el trabajo de Freud sobre 3 ensayos de teoría sexual. Y me llamó la atención aquí que dice Eric Laurent, en cuanto se habla de la violencia, en cuanto se habla de la sexualidad, y dice, bueno, hay algo muy claro. ¿En qué? Dice, los hombres saben lo que quieren. Los hombres saben lo que quieren. Quieren violar. Pero las mujeres, que deben ser respetadas de modo igualitario, dar su consentimiento. ¿Pero consentimiento a qué? ¿Dónde está el goce femenino? Eso es a mí lo que me llama la atención en relación porque, por ejemplo, si ustedes recuerdan y vieron el desfile en tenemos una presidenta mujer, comandanta de las Fuerzas Armadas. La mayoría de los puestos, ahorita con la noticia que nos trae Alan, la mayoría de los puestos así claves están ocupadas por mujeres. Uh-huh. Entonces en el desfile se acentuó la presencia de las mujeres. Uh-huh. Entonces es algo que justamente que es en esto de lo igualitario, en esto del consentimiento. Pero entonces, ¿dónde está el goce femenino en todas estas situaciones? En esta situación, porque sabemos que la sexualidad infantil, lo erótico, está en todos los ámbitos, no nada más en lo genital, en la relación sexual, sino lo erótico se manifiesta en todos estos ámbitos, que distingue a aquellas mujeres que buscan y pueden tener estos puestos, estas funciones de a ese nivel. Uh-huh. ¿Cuáles? Bueno, creo que lo importante es qué efectos exactamente va a tener en toda la sociedad. Y esto no nada más es aquí en México, sino la noticia que nos trae Alan, pues es a nivel mundial. Uh-huh. Sí, y sobre todo que ahorita que la escuchaba, doctora, que hizo también trajo a cuentas ese desfile, ¿cómo podemos ver esa conducta, esa representación de una conducta masculina, ¿no? Uh-huh. Y claro, para mí es un aspecto hasta cierto punto, ¿cómo decirlo? Sí ominoso, es decir, por la representación de la apariencia en la conducta masculina en una mujer, ¿no? Y cómo estos lugares han sido ocupados o están siendo ocupados por mujeres. Uh-huh. Eso por un lado, pero por otro, cuando usted lanza la pregunta que está en el texto de Laurent de ¿dónde está el goce femenino? Bueno, eso uh-huh. Es hasta una pregunta, digamos, difícil, si no es que imposible de contestar. Inclusive el que preguntarle a una mujer qué quiere, ajá, siempre dice no sé. Es decir, eso es lo que se manifiesta en la clínica, ¿no? Uh-huh. Esa forma de responder de la mujer en donde no hay un compromiso en lo que pudiera decir al respecto de su propia satisfacción erótica. Es decir, siempre está oculta la forma en la que la mujer se proporciona sus satisfacciones eróticas
y por el otro lado es algo que nunca puede responder, ¿no? Inclusive porque pueda resultar algo enigmático para ella misma. Sí, y bueno, pues Freud se murió diciendo que ¿qué quiere una mujer? Él no lo pudo responder, que ahí le dejaba la pregunta a las analistas mujeres para que alguien algún día la pudiera responder. Sí, pero creo que pues va de la mano en relación a lo que la doctora nos ha señalado de, bueno, las mujeres públicamente están en actuación de que ahora los espacios que eran de los hombres le pertenecen a las mujeres y entonces hay una masculinización, ¿sí? Pero no hay una creación propia de la mujer. Sí, pero finalmente podemos puntualizar que tanto en el hombre como en la mujer trabajando en relación con el fetiches, como está en juego una creación que es, digamos, desconocida para uno y para el otro, ¿no? Una creación, ¿a qué me refiero? La forma en cómo, en la creación de la obtención de una satisfacción erótica, ¿no? Hay un desconocimiento en el hombre y en la mujer. Hola, doctora. Bienvenida. Me descubrió, no se vale. Nada más pónganme en auto. Sí. Iniciamos con una noticia que nos comparte Alan, nos trajo Alan, de que hay por primera vez en la iglesia anglicana, ¿no? Un puesto que inicialmente había sido ocupado por arzobispos, por hombres, ahora va a ser ocupado por una mujer, que aprobado, ¿no? Porque tiene que pasar por la Cámara de los Comunes. Ya está aprobado y aproximadamente en enero le hacen la ceremonia en la iglesia de Canterbury para ya nombrarla como obispo de Canterbury. Pero mientras ya tiene su participación en la Cámara de los Comunes. Ahora, esto ya es una repetición de un evento anterior histórico. Ya ha habido una mujer obispo en la historia de la iglesia, pero de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esto tal vez sea una novedad en la iglesia anglicana. Creo que inclusive ahí hasta hay una película. Sí, hay una película de la mujer, creo que masculinizada, ¿no? Sí, la papisa, una... Sí, porque llegó a altísimos niveles. Pero lo más interesante es que esto aconteció en el catolicismo. Entonces no sé si los anglicanos son copiamonos. Digo sí. Bueno, y es que también me hizo pensar en la iglesia protestante, que no tiene mucho tiempo, que también las mujeres comenzaron a ocupar los lugares que inicialmente eran para los hombres, también en una organización semejante de obispos, pastores. Siempre ha sido un imposible. Bueno, a tal grado que el creador de la sexualidad humana, sí, que es el doctor Sigmund Freud, habló de un continente negro. Pero sobre todo se hace una pregunta nuclear central. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que quiere la mujer? ¿Sí? Después Lacan, bueno, es muy entusiasta, ¿no? Sí, entonces, ahí vamos a tachar el artículo definido puntos difíciles, atropellantes de los descubrimientos freudianos. Solamente que la diferencia es que Freud es genio y tiene derecho a tener tropiezos, angustias, dudas, álticas, porque el creador no es un ser humano normal de la calle, el que camina todos los días a las 7:30 para llegar a las 8 a su trabajo. No, ciertamente no. No es ese de tipo de... como decían. De a pie. Un ciudadano de a pie. Un ciudadano de a pie. Bueno, cuando yo meto mi cuchara desde este ángulo, lo que pretendo es hablar de algo en lo femenino que siempre provocará escándalo, desorden, Sí,
inquietud, escándalo ¿no? y desorden, híjole, pues ya con sí. eso. Pensaba en inquietud también. No, ya le quería yo echar más y más y más y más y más y más. Y que siempre se ha olvidado que los hombres están definitivamente incapacitados por cómo están constituidos, no solamente psíquicamente, sino orgánicamente, están imposibilitados a encontrar, ¿sí?, el equilibrio de la lógica femenina. El equilibrio. No, ya desde ahí. El equilibrio en la Claro. lógica femenina. Sí. Un ejemplo. Sí. Sí. Ajá, sí. ¿Tú vas a obedecer a tu papá, Pedro? Sí, mamá, sí. Bueno, no sé qué. El Señor da el portazo y ahora sí, vámonos a hacer lo que tú y yo queremos hacer. Ujú. ¿Cuál es la incomprensión del hombre en esa lógica? Ahí los hombres se hacen bolas. Sí. No saben qué hacer ante eso. Pero recordemos que cualquier ser humano siempre ha tenido, hablando de sexualidad femenina, siempre ha tenido anticipadamente una mamá. Y las mamás, mujeres, no se caracterizan por amar intensamente a las niñas. Ellas siempre esperan un niño. Ajá. Bueno, yo soy una mamá rara porque yo dije cuernos. Primero las niñas, que son las que van a gobernar, y después los niños. ¿Y cómo fue? Primero tuve niñas, luego niños, luego niña, luego niño. Así era. Y un día mi hijo Alberto, o mi hijo Juan, cualquiera de los dos, me dijo, bueno mamá, pero es que en la casa quienes mandan son las mujeres. ¿Y cuál es tu problema? Hombre. El hombre se rige por otras lógicas, definitivamente por otras, ¿no? Entonces hay una incomprensión y una imposibilidad de aprehensión de los hombres por la lógica femenina. Claro. No, está fuera de su Y posibilidad. puede parecer en determinado momento incluso aberrante. Es aberrante. Ujú. Yo tengo el ejemplo de que voy con mi esposo a una junta de padres de familia y en comentario con ustedes le digo, no, sí, porque fulana tal y tal y tal y tal, y sultano tal y tal y tal y tal, y el papá que estaba a la derecha atrás no sé qué, no sé cuánto, tal y tal. Movía tal. la pierna Ajá, permanentemente. entonces está sumamente alterado, no sé qué, no sé cuánto, la hija de fulana de tal, está esperando cubrir las expectativas de la mamá, porque la mamá es así, no sé qué, no sé cuánto, le puso el mismo nombre que ella, un nombre rarísimo, no sé qué, y entonces Julia. mi esposo... Se puso Julia. Ajá. Mi esposo me voltea a ver como, ¿qué? El esposo de la doctora Giselle, Giselle, ajá, se volteó su esposo a me verla voltea a y ver así, pero tú en qué momento ¿viste todo viste eso? todo eso? Es decir, o sea, estás ya alucinando. ¿Ven? ¿Ven? Es decir, le parece al hombre verdaderamente esa posibilidad, y yo me di cuenta de esto y de esto y de esto y de esto, y hasta puedo interpretar, y yo creo que al otro sí se le están cayendo los calzones por la mamá de fulano de tal, y de todo se da cuenta la mamá, digo las mujeres, perdón. Sí. Y el hombre dice, ¿pero qué? ¿A qué horas? ¿A Ajá. qué horas viste eso? Sí, el orden para el hombre es, vamos a una junta de padres de familia que está, digamos, representada por una autoridad, después por el subdirector Sí. y luego el grupo, digamos, de maestros que dan el sostén, ¿no? ¿Sí? ¿Y tú? ¿A qué te dedicaste? No, pues yo nada más de caminar a mi lugar me di cuenta de todo eso. Sí. No es posible. Para ellos eso sería caótico, desordenado, fuera del interés, fuera de la disciplina. Oye, ¿a dónde fuimos? Pues a una junta de padres de familia. Ajá. ¿Y tú hiciste todo esto? Sí, porque en una junta de padres de familia una mujer puede
hacer un balance de todas estas cosas, indudablemente. Y luego son las grandes consejeras de los dirigentes, Sí. principalmente de los hombres que tienen poder y que dirigen. ¿Cuál es la cabeza pensante, aguda, la que se da cuenta de una serie de cosas que el hombre no? Pues la mujer, sea la amante, sea la prostituta, sea la mamá, sea la suegra, alguna mujer, pero alguna mujer es la que tiene esa finura. Y es justo esa finura y ese saber el que no sigue sin tener lugar en lo social. Es decir, la mujer, incluso por la mujer misma, degradado. Bueno, ahora, antes las mujeres éramos cómplices unas de otras. Ahora, gracias a los discursos, ya saben cuáles, ¿sí? Sí. Sí, las mujeres atacan a las mujeres amplia y llanamente porque siempre ha habido una rivalidad a muerte en el sexo femenino. También lo hay en los hombres, pero, como están regidos por la ley, son más moderados. En cambio, como la ley no rige a las mujeres, pues no somos moderadas. No, para nada. Para nada. ¿Ya viste a esa? Mira nada más qué zapatos se trajo para la junta de padres de familia. Oye, pues ¿qué pretende? Ay, esa es una loca. No la tomes en consideración, es una loca. Siempre ha querido llamar la atención de todo el mundo. Ay, pues qué mal arreglada, qué mal vestida. Pues sí, sinceramente sí. Es que no tiene clase. Bueno, es la vida totalmente femenina de lo cotidiano. Sí. De lo cotidiano. Ahora, vean cómo se comporta nuestra señora presidenta en las mañaneras del pueblo. No. A ver, tú estás olvidando, les habla masculinamente. Sí. A todos, a hombres y mujeres. ¿Cómo Sí, los trata? es verdad. Masculinamente. Ajá. No, nunca he visto que la Sheinbaum diga, bueno, esta cola de caballo que yo me hago verdaderamente me hace relinchar. No, jamás. Y me viene muy bien porque me deja despejado el cerebro, en fin, no, pero never, ¿sí? Para nada. Entonces, han visto que su imagen pues se ha suavizado un poco más, porque Sí. anteriormente decíamos la momia, Sí. ¿no? Era inamovible, no había gesto, no había Sí. nada. Ujú. Bueno, no era mujer, ciertamente no era mujer, quién sabe qué cosa era. Pero mujer no, esa cosa no era mujer. Y luego, bueno, pues por algo López Obrador la formó, la formó, la Sí. hizo, ¿sí? Y la heredó. Ajá. Ay, no, pero genial López Obrador. A ver, ahí, eso es un rasgo femenino en un hombre. ¿Qué hizo? Dijo, a ver, para que tengas una candidata contra, qué mejor Ah, que la tamalera de Chuchita del barrio de la Merced. Órale, ¿cómo va? Y pues sí, le puso una tamalera. Sí. ¿Para qué? Pues para que el pueblo fuera representado por aquellos catrines que iban a votar por la contra. Y bueno, López, ese es un rasgo femenino. Ese es de una astucia femenina. ¿Sí? A un hombre no se le ocurre eso. No se le ocurre poner de candidata en contra de la Sheinbaum y luego con ese apellido. Sheinbaum, ¿sí? No se le ocurre ponerle a Chuchita la tamalera, no, para nada. No, y ella hizo muy bien su papel. Totalmente. En una presentación de disputa al pueblo, enfrente del pueblo, puso la bandera al revés. Eso es ser mujer. Eso es ser mujer. Bueno, era una mujer tamalera del pueblo, ¿por qué no? Ay, pues no se acuerdan que esta vedette famosísima en el sexenio del fulano que era su amante,
Sí. López Portillo. Fue López Portillo. diputada. López Portillo. Sí. ¿Cómo se llama? La tigresa. La tigresa, hombre, wow, Sí, no una la recuerdo. tamalera, otra la tigresa. La tigresa, sí. Pues está Sí, genial. de Díaz Ordaz. A ver, vamos a hacer el recorrido. La tigresa, la tamalera, la chembao. Estamos perfectos. Bueno, ¿de qué se trataba este programa? La sexualidad Infantil. en el aquí y en el Femenina. Aquí en el ahora, ahora. doctora. En el aquí y en el ahora infantil. Sí. Usted tenía me dijo que tenía un trabajo precioso. Ay, sí, doctora, es que encontré un trabajo precioso de Freud que se llama El esclarecimiento sexual del niño. Bueno, ahora espéreme. Porque aquí también manejamos los signos. Sí. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Usted qué signo es? Acuario, doctora. No, pues, ¿y usted qué signo es? Leo. Si no le hago caso se va a resentir. Son rencorosos, son resentidos. Y si no los tomamos en cuenta, ¿sí? Sacan las uñas y se van odiando a todo el mundo. Entonces, por favor, dígame qué fue lo que lo impactó de que hubiera, digamos, en la iglesia anglicana la posibilidad de que haya una ministra, son los ministros, ¿sí? Mujer. ¿Qué fue lo que azotó su conciencia? Principalmente Sí. evoqué primero el trabajo de Freud de la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, pero planteado no como el título, sino fracturado como pregunta. Si hay- Ay, a ver, no, ven, pues será Leo y será eso. A ver, primero que nada, porque no estaba yo, se lo pido rápido. ok. Puesto como pregunta y no como una el título. no es título, Ok. es una develación titulada. Ok. Uy. Ah, ok. En función de si hay una moral sexual cultural y también si eso provoca una nerviosidad moderna. Me lo planteé como esa pregunta. Como una pregunta. Ajá. Si hay Una moral sexual cultural. una moral sexual cultural, pues mire, si usted sigue la corriente del tótem, ya le contestó Freud. Uy, sí. Y el trabajo es tótem y tabú. Claro. Entonces, él trabaja el tótem y trabaja el tabú como algo necesario para ilustrarnos en la nerviosidad. ¿Qué? ¿Cómo dice? Moderna. Moderna. Bueno, nosotros somos contemporáneos, no modernos. Pero él tiene derecho a decir en la edad moderna. Es decir, los seres humanos por la sexualidad pueden desarrollar una situación nerviosa. En la actualidad, por el caso de este chico que fue y se glorificó porque él quería ser, a lo mejor era Leo también. Como lo rechazaban las mujeres. Como lo rechazaron las mujeres, un día cogió el puñal y dijo, hasta aquí llegaste, ¿sí? Y fue y asesinó y después se tenía que suicidar y bueno. Usted había propuesto ese caso, me acabo de enterar apenas recientemente. Y la persona que se lo ganó, le ganó el espacio en un programa fue Yoli. Yolisma no está aquí presente en este momento, pero a partir usted empezó a estar berrinchudo, enojado, pataliento. Bueno, qué barbaridad, qué actitudes. Tiene usted la palabra. ¿Qué de ese caso para que se conteste usted mismo su pregunta? ¿Qué de ese caso? Y ahí está la respuesta de la la pregunta, sí. Ujú. Por eso me acordé ahorita. La respuesta está justo en una cita que dice, si alguien conquista como hombre energéticamente Energético. su objeto sexual, podemos confiar que mostrará una parecida energía sin miramientos también en la persecución de otras metas. ¿De otras? Metas. Metas. Ok. A ver, traslade eso a la institución satánica a la cual pertenecía este chico. Ajá. Y vaya traduciendo.
que principalmente no fue en función de esta conquista, por así decirlo, de un objeto sexual. Porque no le contestaba favorablemente el objeto sexual. Exacto. Después nos enteramos que fue despreciado, que fue rechazado. Ok, luego. Por tanto, no fue esa energía lo que llevó a pues, la persecución de otras metas más elevadas o en otra función, por así decirlo, sino fue a la destrucción de lo que... Entonces vemos que nos responde, el caso de este chico nos responde muy bien la pregunta que usted se hizo. ¿De qué se trata entonces el nerviosismo? De que el ser humano en la actualidad no busca otras metas más elevadas para alcanzar idéntica, no lo dice Freud, lo digo yo, idéntica satisfacción erótica. Ajá. Esa es la posibilidad, no para los leos berrinchudos caprichudos, no, esos no, esos se amargan. Pero para otros signos, ¿como cuál? Libra. Libra. No, Sagitario, ¿no? Aries, Aries, por ejemplo, es uno. muy alegres. No, chillan como Sagitario. cochinos porque son verdaderamente los niños infantiles del zodiaco. Tauro. Capricornio. No, Capricornio. No. Tauro. Capricornio jamás se engancha en semejante cosa. Ujú. Iba a decir Piscis, pero como siempre está en conflicto, Piscis. busca. Siempre. No, bueno, Pero es- ninguno. El único que puede, digamos, operar hacia una aspiración superior es Leo, porque es el único que tiene el síntoma de lo inverso. Cuando se da, y eso no se les olvide, es clave, cuando se da una situación inversa en la sexualidad, ¿sí? El único ser humano que puede modificar eso es aquel que, a pesar del berrinche, la pataleta, el odio, ya me voy, ya no quiero saber nada, evacuaciones anales, bueno, todo eso que es hermosísimo, el único que puede reconstruir esa situación es aquel que toma la decisión de elevar su deseo sexual a niveles más altos. Entonces, si el Leo hace todo esto, es el único capaz de elevar a otro nivel, ¿sí? Por medio del amor, la conquista, y no ir a apuñalar ahí a nadie. Uno tiene que coger un cuchillo y irlo a apuñalar y luego suicidarse. Y no, nada de eso. En primer lugar, no se mete. Un Leo, Sí. por soberbio, orgulloso y también flojo, porque buscan la sensualidad, pero no el trabajo. Es que empiezan ni quien los detenga, porque Leo tiene una fuerza de trabajo enorme, ¿sí? Pero Leo se pasa lamiéndose la pata y esperando a que, como es el rey de la selva, las leonas vengan y le sirvan. Como sucede. Entonces, pues es el único que puede llegar a ennoblecer sus actos de una manera sorprendente. Y a Jodorowsky o al mejor Tarotista. no tarotistas, no, sino porque estos que se magia. dedican a Astrólogos. los astrólogos, sí, y verán cómo Leo, mal expectado, es horrible. Pero no mal expectado, es un sujeto que se le pasa la violencia y es muy generoso. Aman intensamente. Bueno, ¿algún detalle sobre el horóscopo? No, es que lo que trato de presentar en el programa es que en el psicoanálisis no hay prejuicio Exacto. a nada Sí. que sea creación humana. Sí. No hay prejuicio, no hay un juicio previo para sancionar, para castigar, para degradar. No lo hay. ¿Sí? Y la magia en el psicoanálisis tiene su lugar. Sí. ¿Sí?
Y cuando anden medio mal, mi abuela me limpiaba con un huevo. Y bueno, pues no habrá mucha limpieza, hay limpias más severas, pero pues algo es algo, dijo ¿qué? Un calvo, cuando le salió un Bueno, ¿contento? Sí. ¿Satisfecho? Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos para hoy? Entonces, lo de... Sí, doctora, que bueno, me parece muy bello, pero tiene que ver con lo que usó. En relación al lugar que le da Freud a cuando los niños preguntan. Y preguntan, por supuesto, en relación a su sexualidad. Entonces, es un trabajo que Freud hizo como respuesta a un doctor que le pregunta en qué momento es conveniente esclarecer en los niños las dudas que tienen en relación a la sexualidad y de qué forma. Pero bueno, lo que le pide es esto. Si en general es lícito proporcionar a los niños esclarecimientos sobre los hechos de la vida genésica, ¿a qué edad convendría hacerlo y de qué manera? Entonces Freud le responde que bueno, ¿a qué edad convendría hacerlo y de qué manera? Son preguntas que se pueden responder hasta cierto punto de una forma simple. Pero que en general sea lícito proporcionar a los niños esclarecimientos sobre los hechos de la vida sexual, que eso lo sorprende, porque ¿cómo es posible que incluso se planteen eso? Es decir, como si el hablarle a los niños fuera a incitar a algo, o como si los niños no supieran y no se dieran cuenta de las cosas, como si los niños no hablaran entre ellos y se dijeran sus teorías sexuales infantiles, y que Freud le dice, bueno, eso es indudable, eso ni siquiera se debería de preguntar. A un niño le surge naturalmente preguntar. Bueno, está el caso Juanito, en donde Juanito va con su mamá y les dice, mamá, ¿todos hace pipí? Y la madre le contesta, sí, todos tienen. Sí. La consecuencia fue que el niño, para resolver que todos tenían, y que entonces la madre, sin saberlo, lo mete a una experiencia de totalidad, de no falta, es decir, de no diferencia sexual, cuando él ya había descubierto la diferencia sexual. Es a lo que se refiere Freud. Sí. Entonces, la estúpida madre, ¿sí? Porque para ella era necesario que todos tienen, puesto que ella no. Entonces engatusa al pobre niño, sabio, él ya sabía que había una diferencia sexual, ¿sí? Como la madre le niega la posibilidad de afirmación de lo que él ya sabe, y es la madre y es la palabra de Dios, pues él hace una fobia. Sí, claro. ¿Hacia dónde se fue entonces la resolución de la sabiduría infantil sobre la sexualidad? Pues a una fobia. O sea, síganle. Toma Freud el caso Juanito como ejemplo en este trabajo, porque habla de cómo los padres no perturbaron en un inicio en él esas observaciones que él hacía. Tenía 4 años, pero empezó desde los 3 años a observar. Y entonces hay una ocasión en que y él empieza a ver a los animales, y hay una vaca que él observa cómo la están ordeñando, y dice, a la vaca le sale leche del hace pipí, y su observación permanente era buscar el hace pipí en los animales, buscar el hace pipí en la hermanita, y lo que dice Freud es que los padres no perturbaban eso, le permitían que él hiciera esas observaciones, hasta que le pregunta a la madre. Pero Freud dice que cuando a los niños se les permite que hablen libremente de lo que ellos observan, y eso no se perturba, sino que hay una intelección que ellos hacen, cuando eso no se obtura, el desarrollo intelectual es completamente otro, porque Freud dice que eso va a afectar en todo el desarrollo del ser humano. Y sí, que si eso no se perturba, no se va a producir una neurosis. Así es.
Por eso, para recibir a una persona en análisis, hay que en las entrevistas preliminares, que es también un ensayo del psicoanálisis, se ensaya el psicoanálisis, ¿sí? Hay que analizar y detectar si hubo una neurosis infantil. Si no hubo una neurosis infantil, entonces la demanda de análisis va por otro carón. Así de importante es para el psicoanálisis el que el desarrollo sexual infantil sea respetado por padres, por maestros, por sacerdotes, ¿sí? Por todo el mundo. Sí. Y que la inquietud de Juanito era, ¿sí?, que ya había visto seguro que alguien no tenía el láser pipí. Su hermanita. Sí. Su hermana. La hermanita. Sí. Si recordamos bien el caso, su hermana. En una cambiada observa el vacío de los genitales de él en ella, y ahí empieza la investigación. Ay, pero el psicótico de Freud es genial, genial, porque de ahí él saca una deducción que nombra como que en Juanito, al no ver que la hermana no tenía lo que él tenía, gesta inmediatamente la angustia de castración. No. Psicótico, ambulante además. Ambulante. Pero ¿qué haríamos sin esa psicosis freudiana? Sí. Porque es una psicosis productiva y es una psicosis, digamos, no delirante, sino se inserta como un acto psicótico en lo social, ¿sí? Entonces, cuando Lacan ya estaba, digamos, pobrecito Lacan, cuando ya estaba muy viejo, muy adolorido, muy acabado, porque entregó toda su vida a su quehacer psicoanalítico, ¿sí? Y vino a Caracas, a Venezuela. Él dice de Freud que lo más delirante de Freud es precisamente lo que él exhibe en su creación de cómo se energetiza el aparato psíquico. Y él nos deja como herencia de su venida a Latinoamérica, a Caracas, ¿sí?, que era lo más delirante de Freud. Pero como delirar socialmente tiene un valor moral, todos entendieron que estaba diciendo que Freud era psicótico. Sí, pero era un psicótico que insertaba sus creaciones en lo social. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos? No hay ningún sujeto creativo, en este caso piensen en Picasso, que revoluciona de la expresión pictórica, ¿sí? Y es Picasso un delirante. ¿Por qué? Porque solamente en un delirio puede haber una creación como lo que hizo que se creara el cubismo. No más. Por cierto, unas pinturas horrendas, ¿no? Horrendas, ¿sí? Sí. Qué horror. El cubismo era una revolución, sí, fue. Ajá. Pero qué horror. Ajá. Como también el cuadrito que regresó la hija de Lacan al museo, ¿sí?, que se llama el origen del mundo, ¿no? Sí. Que es el pubis femenino con las piernas encogidas, y que es lo único que el pobre pintor delirante, ¿sí?, pudo pintar. Ajá, y le puso eso, el origen del mundo. La cola de la señora. Eso lo dijo un adolescente que fue, digamos, al museo, y que yo lo estaba visitando de visita, ¿sí? Y entonces el adolescente, ese hombre, pues que era español,
y que entonces por eso pude escuchar lo que él decía. Bueno, madre, pues yo lo que veo ahí es el culo de la señora. No el origen del mundo. Bueno, pero finalmente es el cuestionarnos de dónde venimos. Eco. Es decir, ahí está la sexualidad infantil. Ahí está. Me Y- hizo, y en perdón, este adolescente también, sí. me hizo recordar algo en la licenciatura en teoría psicoanalítica, que recuerdo muy bien cómo los profesores nos decían, bueno, transmisores, que a nuestras preguntas ya teníamos la respuesta, o sea, nunca nos respondían. Entonces, ahorita conecté y dije, pues sí, claro, eso viene de la investigación de la sexualidad infantil. Cuando el niño pregunta algo, es porque él ya ha construido sobre eso que se está preguntando. Así es, querida, así Sí. es. Y todos hemos pasado por ahí, ¿sí? Dependiendo también de qué tipo de padres tenga uno, qué tipo de compañeros, qué tipo de... Bueno, la sexualidad infantil pasa definitivamente de un estrago a otro estrago, a otro estrago, a otro estrago, a otro estrago. ¿Sí? Nunca. Y eso es una responsabilidad que tenemos los psicoanalistas que tomar en serio. ¿Sí? Todo sufriente que demanda análisis, sabemos que tuvo muchos, pero muchas caídas, muchos trastornos en su desarrollo sexual infantil. Afortunados en eso. Hay hasta el maldito compañero de la escuela, ¿sí? Perverso, que lleva a los niños a que le hagan una felación. ¿Sí? Ahí en la escuela. Sí. Sí. El mayor, el escuincle mayor, coge a los pequeños y le dice, ven, te voy a enseñar algo muy divertido, ¿no? ¿Sí? Y lo obliga a hacer una felación. En fin, es siempre la sexualidad infantil sumamente atropellada, accidentada, dramática, etc. Nunca corre por, digamos, espacios favorables, mucho menos dignos, mucho menos amorosos. Generalmente todos los traumas por los cuales pasan hombres y mujeres en la infancia son de origen sexual. Bueno, ¿en qué vamos? Es la 1:15. Tenemos algunos comentarios. Ok, adelante. Alma Flowers nos dice, buenas tardes queridos doctores, un saludo con mucho cariño a nuestra querida doctora Heiser. Con lo que comentan, me llevan a pensar que algo gatopardista en el que este lugar de poder en los distintos ámbitos del escenario público puede manifestarse como un poder masculino encarnado por mujeres, en un empoderamiento que le rienda suelta a eso ominoso, al goce en la continuación de la degradación y destrucción. Yo veo una diferencia en el ejercicio del poder de nuestra presidenta, pero que haya una en su erotismo no garantiza que en otras mujeres en el poder exista ese atravesamiento y se esté ante una mujer que encarna lo más destructivo y violento de un hombre llevado a más. Saludos, queridos doctores. Excelente comentario, ¿sí? Ojalá y esto trascienda, porque es un comentario vivencial, Claro. ¿sí? Porque no viene de ningún librito que la haya socorrido, sino precisamente de lo que ella ha tenido que vivir y enfrentar. Muchas gracias, porque es un comentario de vivencias. Y nos escribe Romisnalo 31. Buenas tardes, qué gusto que estén en vivo. Ah, sí, nosotros también sentimos ese gusto de que usted esté viva. ¿Nada más? Ok, bueno, pues podemos despedirnos, pero el comentario al respecto de este trabajo que la impactó tanto. Es que se me hace muy bello, doctora, ¿El qué? cómo Freud acoge amorosamente el decir de los niños. Ah, sí. Pone una carta, que es una muy bella, porque es una carta de una niña huérfana de 11 años que le escribe a su tía
precisamente preguntándole cómo nacen, de dónde vienen los niños, pero las puntualizaciones que hace ella en la carta, y que Freud rescata la carta porque posteriormente ella desarrolla una neurosis porque no se le respondió la carta. Ay, la tía mentecata, ¿cuándo no? Sí. ¿Cuándo no? Entonces creo que ese valor de escuchar a los niños y de encontrar en las preguntas de los niños una sabiduría es algo que en la actualidad, en la sexualidad del aquí y el ahora, no existe. Ya, eso es verdad. Bueno, no deja de confirmarse entonces lo que yo estaba diciendo, ¿no? Sí. Que el pasaje por la sexualidad infantil no es nada amoroso, acogedor, todo lo contrario, es accidentado, es terrible, devastador. Bueno, pues hasta la próxima.